países del mundo, y que tu Santo Espíritu siga llamando también a sus corazones. Consuela a aquellos que necesitan consuelo, fortalece a las personas que están desanimadas, sana a las personas que están enfermas, y hoy colocamos nuestra vida en tus manos. Tu palabra puede estar en nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Estamos estudiando sobre el santuario. Cada capítulo, cada tema nos trae lecciones importantes para nuestra vida. Acompañamos el ministerio de Cristo desde el momento que nació hasta el momento que entró al santuario, cuando entró al lugar santo, cuando entró al lugar santísimo y cuando va a salir del lugar santísimo, cuando va a terminar ese juicio. Hoy entonces nuestro tema será: ¿cuándo será o cuándo acontecerá el juicio final? Muchos, cuando escuchan la palabra juicio, tienen mucho miedo. Sin embargo, como ya descubrimos aquí en el capítulo anterior, en el programa anterior, el juicio es buena noticia para los hijos de Dios. ¿Por qué buena noticia? Porque tienen un abogado. Y aquel que está con Cristo, aquel que confiesa su pecado, aquel que está arrepentido, aquel que entregó la vida a Jesús, no tiene por qué tener miedo al juicio. ¿Por qué razón? Porque es Cristo quien se coloca delante del pecador y con su justicia obtenemos salvación. También nosotros ya estudiamos aquí que un juicio comenzó en el cielo a partir del 22 de octubre de 1844. No sabemos cuándo terminará ese juicio. Lo que sabemos es que ese juicio tiene 3 fases, 3 etapas. La primera fase de ese juicio, cuando ocurre antes de la venida de Jesús. Allí se determina quiénes se salvan y quiénes se pierden. Hoy vamos a hablar sobre las 2 últimas fases de ese juicio. ¿Cómo será el juicio final? La Biblia sí nos menciona con detalles de cómo será ese juicio. Hacemos un breve repaso. Dios mandó a construir un santuario para poder presentar de manera didáctica el plan de salvación. A través de los muebles, a través de las ofrendas, a través de los sacrificios, a través de del ministerio sacerdotal, a través de todo eso, Dios enseñaba a su pueblo cuánto es el valor del ser humano, a tal punto de dar la propia vida por salvarlo. Entonces todo eso apuntaba a Cristo. Vimos que el santuario era el evangelio en símbolos para ser predicado en todo el mundo, porque todo lo que había y se hacía en el santuario apuntaba, ya sea el sacrificio de Jesús en la cruz o ya sea el ministerio de Cristo en el santuario. Todo eso lo aprendemos en el santuario. Y también aprendimos que desde el año 31 hasta el año 1844, Jesús fue nuestro abogado, y después de 1844, hasta no sabemos cuándo, Jesús es abogado y juez, y se está llevando un juicio allí en el cielo. Muy bien, un día Jesús saldrá del santuario. No sabemos cuándo. La Biblia no revela fecha, ni para cuándo termina la gracia, ni para cuándo Jesús regresa. No podemos especular, no podemos decir tal fecha, no existe. Si la Biblia no lo revela, todo lo que se pueda decir son tristes especulaciones humanas. Por ahí escuché muchas personas decir, por ahí yo escuché un mensaje diciendo que la gracia termina en septiembre, termina en tal año. Todo eso es mentira. ¿Por qué razón? Porque a nadie se ha revelado cuándo termina el tiempo de gracia. Y cuando la gracia se termine, no terminará primero para un grupo, luego para otro. No, la gracia terminará para toda la humanidad. El momento que Cristo salga del santuario, la gracia habrá terminado para todos. ¿Comprendes? Eso es lo que dice la Biblia. Muy bien. Cuando Cristo salga, estará determinado quién se salva y quién se pierde. Porque en el juicio, durante el proceso, los que se salvan se entregaron a Jesús, hicieron de Cristo su abogado, caminaron con Dios, hicieron la voluntad de Dios y ahora están salvos para siempre. Muy bien, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, encontramos la promesa linda que Jesús hace. Dice así: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Qué significa galardón? Pago,
recompensa. Yo vengo para traerte recompensa. Y para recompensar, dice, a cada uno según fuese su obra. La recompensa no es en masas, como la salvación no es en masa. O sea, no es que en casa papá es consagrado y toda la familia se consagra, no, o toda la familia se salva, no, es individual. No es que en la casa la esposa es bien cristiana y ella va a salvar a los demás, no, es personal. Y la recompensa no será por familia, no será por iglesia, no será por grupo, será de manera personal. Y esta promesa me lleva a pensar, o me lleva al conocimiento de cómo por ahí algunos están proclamando cosas que la Biblia no revela. Por ejemplo, hay personas que dicen, miren, cuando una persona muere, ¿dónde se va? Se va al paraíso, se va al infierno. ¿De dónde sacaron todo eso? Ustedes saben que esas creencias aparecieron en la Edad Media, que es conocida como la Edad Oscura, donde la palabra de Dios fue encadenada y fue prohibida. Y aparecieron muchas tradiciones. Y allí el sistema papal, para poder dar miedo a todas las personas y para poder también justificar lo que los libros de historia incluso lo comentan como la Inquisición, para matar a aquellos herejes, ¿qué cosa dijo? Que el que no obedece, ¿a dónde se va? ¿Al purgatorio, al infierno o al paraíso? ¿Eso es bíblico? No lo es. Vamos a hablar en la próxima lección, hay algunos textos de la Biblia, por ejemplo una parábola del rico y Lázaro, dice, no, pero ahí dice el paraíso y el infierno. Pero un momento, vamos a ver en qué contexto Jesús lo dijo. Pero la Biblia no está hablando que cuando uno muere, recibe recompensa inmediata. Todos recibirán recompensa cuando Cristo vuelve. Porque si cuando uno muere ya va al cielo, ¿para qué va a venir Jesús? No tiene lógica. O no es que uno ya está más tiempo allí disfrutando. Dice todos, para dar a cada uno conforme fuere su obra. Es decir, bueno y malo va a recibir su recompensa en la venida de Jesús. ¿Y cómo se da la recompensa? Porque hubo un juicio. Y ese juicio se está desarrollando hoy. Entonces, el galardón o la recompensa se dará cuando Jesús regrese. Nadie tiene recompensa por adelantado. ¿Qué sucederá cuando Jesús venga? El libro de 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53 dice, he aquí os digo un misterio. Pablo pensaba que Jesús vendría en su generación y él se involucra allí y dice, no todos dormiremos. Ustedes saben que la muerte en la Biblia es comparada a un sueño. ¿Por qué es comparada a un sueño? Porque cuando uno duerme, entra en un estado de inconsciencia. Tú estás durmiendo, pasan las horas, despiertas. ¿Cuántas horas dormí? 8 horas. ¿Lo sentiste? No, entraste en un estado de inconsciencia. Entonces, la persona que murió hace 2000 años atrás, cuando resucite, para él no habrá pasado ni un segundo. Porque lo último que recordará fue el momento que murió. El tiempo que pasó, no lo sintió, entró en un estado de inconsciencia. Eso es la muerte. Entonces, allí dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está diciendo Pablo, no todos morirán, claro, porque hay un buen grupo de personas que nunca experimentarán esa muerte, ¿no? La muerte natural, la muerte como consecuencia primaria del pecado. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y Pablo dice, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando Jesús regrese. ¿Recuerdan ustedes que en el programa anterior dijimos que en el juicio se determina quiénes resucitan en la primera resurrección y quiénes resucitan en la segunda resurrección? Entonces aquí, ¿qué cosa nos dice Pablo? Los muertos que resuciten, resucitarán como incorruptibles. ¿Saben qué linda es esa promesa? Porque los muertos que resuciten cuando Jesús venga serán los que van al cielo.
ellos resucitarán ya sin defectos físicos o mentales que el pecado trajo. Querida mamita, tú que extrañas mucho a tu hijo, probablemente perdiste a un hijo paralítico. Tu hijo va a resucitar ya no más paralítico. Perdiste a tu madrecita con un cáncer, resucitará sin cáncer. Perdiste a un ser querido, sordito, no escuchaba, va a resucitar escuchando. Algún problema físico, mental tenía, va a resucitar perfecto. Aquellos que tienen parte en la primera resurrección, ya resucitan, dice, incorruptibles. Es decir, ¿qué cosa es corrupción? Lo que el pecado deterioró. Y ellos se unirán ¿a quién? A los que están vivos. ¿Y los vivos qué serán? Transformados. Los muertos que resucitan y los vivos que esperan a Jesús, que estarán el día de la vuelta de Jesús, ambos son, ahí dice Pablo, todos seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad? ¿Qué significa? Cuando Cristo regrese, arrancará de nuestra vida la naturaleza de pecado. Nunca más tendremos deseos de pecado. Seremos transformados por completo. Y ahora que tenemos un cuerpo mortal, ¿qué significa mortal? Que muere. O sea, cuando una persona muere, muere. No es que cuando una persona muere, no, por ahí sale algo, su espíritu. No, muere. Eso dice la Biblia. Cuando Cristo venga, recién vamos a recibir el don de la inmortalidad. ¿Qué significa inmortal? Nunca morir. Pero mientras Jesús no vuelva, todos somos seres mortales. Entonces, todos resucitarán. Entonces, todas las personas que murieron están en sus tumbas. Mortales, están muertos. Claro, la muerte es comparada con un sueño, están en un estado de inconsciencia, pero no están deambulando en un lugar, no están sufriendo, no están disfrutando, no, están muertos hasta que Cristo venga. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está Pedro, el apóstol Pedro? En su tumba. ¿Dónde está Pablo? En su tumba. Entonces, ¿por qué te vas a pedir a Pablo, a Pedro, a Juan? No, ellos están en su tumba esperando que Cristo regrese. Cuando Cristo regrese serán resucitados. ¿Dónde está la Virgen María? ¿Dónde está la Madre de Jesús? Dame un texto que dice que Dios se los llevó al cielo. Dame un texto bíblico. No hay. No, dice Apocalipsis 12 que esa mujer representa a la iglesia. Entonces, todas las personas que murieron tuvieron una vida ejemplar, una vida perfecta. Hebreos capítulo 11 dice que todos los seres de la fe están descansando sin haber alcanzado la promesa. ¿Qué promesa? La vida eterna. Hebreos 11:39. Todos ellos descansan hasta el día del regreso de Jesús. Por eso el único medio, el único intercesor, el único camino es Jesús. No es María, no es Pablo, no es Juan, no es ningún otro apóstol, no, es Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si a ti te enseñaron de otra manera, ahora vamos a colocar nuestros ojos en la Biblia. Ahora, ¿qué más sucederá cuando Cristo regrese? Habrán dos grupos, los perdidos y los salvos. Está definido. Alguien hace un tiempo dice, pastor, cuando Jesús venga, y de ahí me voy a arrepentir. Entonces yo no voy a quedarme en el grupo de los que están perdidos. Yo voy a ir al otro lado y no creo que Jesús sea malo y me deje. Lo que no sabe es que los casos están decididos antes de su venida. Jesús no va a venir a decir, a ver, tú para este lado, tú para... No, el grupo está definido. Los destinos están decididos. ¿Dónde se decidió? En el juicio preadvenimiento. El juicio que hoy se está realizando en el cielo. ¿Qué sucederá con los muertos o con los vivos? Los impíos vivos morirán. El libro de Apocalipsis 6:14 dice, dirán a las peñas, caed sobre nosotros, y ellos morirán con el resplandor de la venida de Cristo. Ahora, ¿y qué sucederá con aquellos que están vivos? Pablo dice, aquellos vivos que van para el cielo serán transformados. Miren, aquí el apóstol Pablo, o Jesús, mejor, Jesús y Juan nos habla acerca de
¿Cómo serán estas resurrecciones en la venida de Jesús? Apocalipsis 26 dice así. Luis, ¿puedes leer por favor el texto? Puedes tomar el micrófono, por favor. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene autoridad. Por el contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él los 1000 años. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Felices los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Que existen 2 resurrecciones. Y esas 2 resurrecciones están separadas por un tiempo de 1000 años. ¿Por qué? Porque dice que esos que resucitaron en la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él ¿cuánto tiempo? 1000 años. El milenio es un tema bíblico. Ahora, Juan 11:25, ¿qué cosa es lo que Jesús dijo? Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué muerto vivirá? Aquellos que en la primera resurrección, ¿quiénes serán los muertos que van a vivir? Aquellos que resucitan en la primera resurrección, vivirán para siempre. Y aquellos que no resuciten en la primera resurrección, ¿van a resucitar a nuevo? Sí, pero ya no para vivir para siempre, solamente para recibir su recompensa. Vamos a ver de aquí a poco eso, ¿correcto? Muy bien, hasta aquí hemos visto el juicio preadvenimiento, lo que ocurrirá antes de la venida de Jesús. Y ya hablamos aquí que el juicio tiene 3 fases. Antes de la venida de Jesús, donde se decide todos los casos. Y cuando Jesús viene, comienza la segunda fase de juicio. Se llama juicio comprobatorio. Y de allí viene también la tercera fase, que es el juicio ejecutivo. A eso es lo que llamamos el juicio final. ¿Cuándo comienza el juicio comprobatorio? Yo quiero que quede bien claro esto. Cuando Jesús sale del lugar santísimo, se acabó. El destino está sellado para todos. Por allí hay algunos que están predicando que Jesús va a venir, va a robar a su iglesia, rapto secreto, ¿escuchaste ya de eso? Van a estar en el cielo, mientras aquí en la tierra por 7 años gobierna el anticristo y después Jesús viene para dar otra oportunidad. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no está. ¿De dónde se inventó todo eso? Y te voy a mostrar algunas verdades que probablemente tú has escuchado y no has comprobado con la palabra de Dios. La única oportunidad para salvación es hoy, antes que Cristo salga del santuario. Satanás colocó esa doctrina. ¿Para qué? Para hacerte creer que si hoy tú estás perdido, después tienes otra oportunidad, cuando él sabe que vas a estar perdido para siempre. Ahora, ¿cuándo comenzará el juicio comprobatorio? Vamos a recordar solo un detalle del día de la purificación del santuario. Ya no voy a repetir todo lo que ocurrió en el día de la purificación, solamente la parte. Cuando el sumo sacerdote salía, bendecía a todo el pueblo, ¿y qué cosa era traído al sumo sacerdote? Un macho cabrío. ¿Se acuerdan ustedes? Ese macho cabrío era ¿para qué? Para Azazel. Recuerdan esa parte, ¿verdad? Colocaba las manos sobre ese macho cabrío y era enviado al desierto para morir. En otras palabras, ese macho cabrío funcionaba como un camión basurero. Toda la basura que salía lo colocaba allí. Entonces, Satanás será responsabilizado por todos los pecados que él llevó a los salvos a practicar. Los que se pierden pagarán en carne propia sus propios pecados. ¿Para quién hay expiación? Para el arrepentido, para el perdonado. El otro pagará por su propio pecado. Entonces, todos los pecados registrados serán culpados aquí en Satanás, porque él es el que hizo caer. Es allí donde los archivos de los santos serán eliminados para siempre. Mas hay una profecía bíblica que nos ayuda a entender. Miren, Apocalipsis 21 y 2 dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esta cadena es una cadena circunstancial. ¿Qué significa una cadena circunstancial?
Hoy el diablo está libre. ¿Qué significa que está libre? Que él aquí engaña a todo el mundo, porque esa es su especialidad. Entonces, cuando él dice que estará encadenado, significa que él ya no tiene la oportunidad de engañar. Él está encadenado, está prisionero. ¿Por qué está prisionero? Porque cuando Jesús volvió, los salvos van al cielo y los impíos que no son salvos morirán. Y aquellos que murieron y no encontraron la salvación, sus tumbas no se abrirán. Entonces, ¿cómo queda la tierra? Miren cómo queda la tierra, lo que dice el libro de Jeremías 4, 23 al 27. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Vi a los cielos, no había luz. Miré a los montes, temblaban. Los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era desierto. Todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Está hablando de la segunda venida. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Cómo quedará la tierra entonces? Vacía. Entonces el diablo está encadenado porque no tiene a quien engañar. Todo está vacío, no hay nada. ¿Recuerdan dónde moría ese macho cabrío? Nada. Y esas cadenas son circunstanciales porque no tiene a quién engañar. El libro de Jeremías dice que la tierra está vacía, totalmente vacía, no hay nada por 1000 años. Ahora entonces, ¿qué harán esos salvados en el cielo? Y ahí vamos a incluir nosotros, ¿no? Que para eso estamos preparándonos. ¿Qué haremos en el cielo durante esos 1000 años? Entonces ahí tenemos un texto, Apocalipsis 24. Vaya a Apocalipsis 20 mientras Luis está por allí, listo para hacer una pregunta. Sí, pastor, quería preguntarle cuando, si Dios quiere, cuando nosotros resucitemos, ¿cómo quedará nuestra conciencia? Dios sí quiere que resucitemos, va a depender de nosotros. Muy bien, cuando nosotros resucitemos, seremos transformados. La transformación significa que todo defecto que causó el pecado, ya sea físico o mental, desaparecerá. Pero nosotros seguiremos siendo los mismos, en el sentido de apariencia, porque en el cielo reconoceremos quién es quién. Allí Jesús un día dijo a los discípulos, vendrán de todos para poder hablar con Abraham, con Isaac. ¿Cómo sabemos que es Abraham y Isaac? Tendremos conciencia, o alguien nos indicará, porque ellos no perdieron rasgos de su identidad física. Ahora, en el cielo, ¿cómo quedará nuestra memoria? Miren, estudiar el cerebro realmente es interesante. Una persona solamente pierde la memoria cuando tiene una lesión, un problema cerebral, y va a perder la memoria, en este caso va a ser el Alzheimer y otras enfermedades allí. ¿Cristo hará que perdamos la memoria? No. En el cielo recordaremos parte de nuestra trayectoria aquí en la tierra y allí agradeceremos a Dios. Por eso el cielo será un lugar de gratitud, porque allí sabremos de dónde Dios nos ha sacado y por su gracia a dónde hemos llegado. Entonces no perderemos nuestra identidad, pero sí seremos transformados en el sentido que no tendremos más naturaleza pecaminosa, no tendremos más defectos físicos, no tendremos más defectos morales o mentales. Todo será perfecto. Ahora, ¿qué harán los redimidos en el cielo? ¿Qué haremos allí? Vamos a Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron, miren esa palabra, facultad de juzgar. Recuerden que en el primer juicio, ¿quién realiza este juicio? Cristo. Pero acá dice que hay otro juicio. Pero aquí hay otros que juzgan. Dice, vi tronos, se sentaron sobre los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son? Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Entonces, ¿qué harán los redimidos en el cielo? Van a tener acceso a los registros de todos los que se perdieron. ¿Por qué razón? En la eternidad no quedará rastro de duda de que Dios es justo.
Y si alguien se perdió fue porque rechazó tanto la gracia de Dios, no porque Dios no quiso salvarlo. Como ya dije en otro programa, las sorpresas del cielo será, ¿cómo es posible que yo vea a fulano de tal? Si él era así, era así. Sí, pero se arrepintió. ¿Y cómo es posible que yo me encuentro aquí? No, no es injusto. Yo esperaba encontrar aquí a tal persona. Ven aquí, revisa su registro. Tantas oportunidades tuvo y nunca aceptó. Entonces, todos los redimidos dice que harán un juicio. Pero este juicio no es para determinar si se salva o se pierde, sino es para comprobar la justicia de Dios. Por eso, ¿cómo se llama este juicio? Comprobatorio. Solo para comprobar. ¿Y saben por qué necesitamos comprobar? Porque es obvio que tengamos preguntas de nuestra familia. Papá, mamá, hermanos, hijos. Y cuando veamos el registro de cuántas oportunidades desperdició, solamente daremos gloria a Dios, porque si se perdió, fue porque el cielo hizo todo para salvarlo, pero él nunca quiso. Comprobatorio. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, 2-3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Eso dice Pablo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué tipo de ángeles? Aquellos que dejaron el cielo. Sus registros de ellos todavía quedan. Aquellos que unieron su destino con Satanás. Entonces, el juicio en el cielo va a ser hecha por los redimidos, no para determinar quién se salva o quién se pierde, solamente para comprobar la justicia de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando termine los 1000 años? No significa que los 1000 años van a estar haciendo solamente eso, ¿no? Hay muchas actividades que la eternidad reserva. Estoy hablando de una de las actividades del milenio, de esos 1000 años. Ahora, ¿qué sucederá cuando termine esos 1000 años? Allí viene la tercera fase de juicio, que es el juicio ejecutivo, o llamado juicio final. Muy bien, vamos a recordar nuevamente el día de la expiación. El sumo sacerdote salía, colocaba toda la basura, representándolo así, los pecados como basura, que lo colocaba sobre ese macho cabrío. ¿A dónde era llevado? Al desierto. Ese desierto que representa los 1000 años que Satanás está aquí en la tierra. Y después, ¿qué sucedía con ese macho cabrío? Moría. ¿Ustedes se dan cuenta que todo lo que Jesús iba a hacer ya estaba representado todo en el santuario? ¿Y en qué momento va a morir entonces Satanás? Vamos a ver aquí este juicio. Apocalipsis 27 y 8. Están ahí con el texto. Aquí yo coloqué en la pantalla porque nos ayuda hasta encontrar el texto, podemos ahorrar algún tiempo. Mas ustedes ahí tienen el texto, mucho mejor. Dice así el texto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué suelto? Saldrá a engañar. Claro, es suelto, ¿por qué? Porque tiene a quien engañar. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Qué batalla? Y el número de los cuales, ¿cómo es? Como la arena del mar. ¿Ustedes sabían que allí habrá gente tan buena, pero que nunca aceptó a Cristo? Al cielo van grandes pecadores que se arrepintieron. Y en la tierra se quedarán pequeños pecadores no arrepentidos. Personas que eran buenas, pero que nunca se rindieron. Porque nadie se salva o nadie se pierde, nadie se salva o se pierde si no es por aceptar o rechazar la gracia de Dios. Y allí, ¿qué cosa dice el texto? Satanás los engañará para reunirlos a la batalla de Gog y Magog. Gog y Magog es el símbolo de 2 naciones enemigas del pueblo de Israel. Y aquí lo usa Juan como el símbolo de los enemigos de Dios. Por eso es que usa 2 términos, Gog y Magog. Aquí está poniendo en contraposición estos para enfrentarse al pueblo que vivió con Cristo por 1000 años. Y miren qué cosa sucederá. Yo quiero que ustedes puedan mirar esta imagen.
Solo una idea, nosotros no tenemos idea de cómo será ese día, pero ilustrando lo que la Biblia dice, más o menos será así. Jesús desciende, la nueva Jerusalén desciende. Cuando Él descienda, dice que los perdidos serán como la arena del mar. Están reunidos aquí ¿para qué? Para atacar la ciudad. Porque como ellos son más, piensan que pueden atacar y pueden entrar a la ciudad. Y es allí donde Cristo revela para todos ellos todas las oportunidades que tuvieron para salvación. Todos. ¿Y ustedes saben cómo terminará esta gente? Arrodillándose delante de Dios y diciendo: Señor, tú eres justo. Por eso la Biblia dice: toda rodilla se doblará, porque incluso ellos reconocerán que merecen el castigo. ¿Saben qué cosa es lo más triste de esta escena? Muchos de los que están aquí podrán mirar quién está aquí. Esta será la última vez. ¿Ustedes se imaginan a Judas mirando a los 11 dentro de la ciudad y él fuera? ¿Ustedes se imaginan a alguien mirando fuera de la ciudad? Por eso la vida consiste en esto: estás dentro o fuera, nadie está en el medio. O estás con Cristo, no estás dentro o fuera de la ciudad. Y muchas personas que están aquí dirán: yo no estuve en la ciudad. ¿Por qué? Porque no pude vencer el cigarrillo, no pude vencer un vaso de licor, no pude vencer. Querido, aférrate a Cristo y Él te hará victorioso, pero tú no puedes quedarte fuera de la ciudad por un vicio, por una cajetilla de cigarros, por no renunciar a algo que tú amas. Tú no puedes quedarte fuera de la ciudad. Mira la eternidad que Cristo quiere dar en comparación a las cosas vanas, ilusorias que este mundo ofrece. Tú no puedes perderte aquí ese momento. Y toda esta gente que resucita no tendrá glorificación. ¿Qué significa eso? Que todos resucitarán con sus mismos defectos. Porque la glorificación solamente es ¿para quién? Para los salvos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Ahora sí vamos a leer directamente el texto. Versículo 9 y versículo 10. 29. Dice así: subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué cosa dice? Y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Los consumió. Versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Si quieres entender quién es la bestia y el falso profeta, yo te invito a mirar Biblia Fácil, Apocalipsis. Ya hemos explicado a detalle todo esto. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí hay un problema, ¿verdad? ¿Cómo van a ser atormentados por los siglos de los siglos? Ahora les explico. Vamos un poquito más abajo, versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Al lago de fuego. ¿Qué es la muerte? Nuestro mayor enemigo. ¿Qué es el Hades? El sepulcro. No nada más muerte. La muerte morirá. Curioso, ¿no? La muerte morirá. Tiene sus días contados. Ese cáncer que te está acabando tiene sus días contados. La muerte que te arrancó un ser querido tiene sus días contados. Serán lanzados en el lago de fuego. ¿Esta qué cosa les dice? La muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? La que todos podemos experimentar. Cualquier momento. Pero de la muerte segunda es eterna. Versículo 15. ¿Quién será echado en el lago de fuego? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Qué es la vida entonces, amigos? No son los logros que cuelgues en la pared, no son las conquistas de la vida. Es o tu nombre está o no está. Eso es todo. Ahora, vamos a conversar un momento. ¿Por qué dice que serán atormentados día y noche? Y por ahí algunos dicen: ya ve, el malo va a estar allí día y noche, ardiendo en el fuego para siempre. Vamos a comprender ese término, ¿les parece? Porque eso nos hace ver que es un Dios sádico, es un Dios terrible. Le voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que es justo que una persona que pecó 80 años arde en el fuego 10,000 años?
¿Es justo o no es justo? Sí, justo. Eso no ocurre acá. Ni el ser humano hace eso. ¿Cómo es que Dios va a castigar a uno que pecó 80 años por 10.000 años? Es ilógico. Pero ¿cómo se entiende entonces? Vamos entonces aquí a algunas cosas. ¿Qué cosa es infierno? En la Biblia, muchos confunden esto con el infierno. La palabra infierno tiene 3 palabras. Miren, la palabra, aquí encontramos la palabra Hades en griego, la palabra Sheol en hebreo, la palabra Gehenna también en griego y Tártaros. Voy a explicar de manera breve. Sheol significa sepulcro. La Biblia cuando habla de infierno está hablando de ¿qué? De sepulcro, en primera instancia. Hades significa lugar de muertos. Estamos viendo el idioma original. Gehenna significa, viene del valle de Hinnom. Resulta que fuera de Jerusalén hay un valle donde siempre se quemaba basura y estaba ardiendo día y noche. De ahí viene la palabra Gehenna y por eso dice que arde día y noche. De ahí viene el término que arde día y noche. Y Tártaro significa oscuro, abismo y prisión. Entonces cuando la Biblia dice va al infierno, está hablando básicamente de ¿qué? De sepultura. ¿Mas qué significa tormento eterno? Pero hay muchos que están predicando que tormento eterno una persona va a arder para siempre. Pero espera, no desvirtúes el carácter de Dios. Apocalipsis tiene un lenguaje simbólico. Como ya les expliqué, si una persona va a arder para siempre, Dios sería injusto. ¿Cómo es posible que una persona que pecó 100 años esté 10.000 años en fuego? Eso es injusticia. Entonces, ¿qué cosa está hablando? La Biblia no está hablando de una tortura eterna. La Biblia está hablando de términos que debemos conocer. En la Biblia, la palabra eterno tiene 2 connotaciones. En el hebreo es olam y en el griego es ainos, ¿es así? Aionios en griego. Entonces, esta palabra eterno, es decir, serán atormentados eternamente o serán atormentados por los siglos de los siglos, ya se ubica ya sea en olam o ya sea en aionios o ionios. ¿Qué significan estas palabras? ¿Cómo lo entendemos esto? Miren, ven, la palabra eterno en la Biblia va a depender a qué esté sujeto. Si la palabra eterno está sujeto a algo que se acaba, es eterno mientras dure. Y si está sujeto a Dios, es eterno para siempre. Por ejemplo, los santos heredarán la vida eterna. Los santos aquí están sujetos a Dios, entonces es eterno, eterno. Pero dice que cuando Cristo venga, ellos arderán eternamente. ¿El pecado tendrá un final? Sí. Entonces, el pecado tiene un final, quiere decir que es eterno mientras dure. Al
no, yo no le creo. No me creas, vamos a la Biblia, porque la Biblia tiene que darnos esta explicación. Vamos a 1 Crónicas capítulo 28, Antiguo Testamento. Miren, 1 Crónicas capítulo 28, versículo 4. 1 Crónicas 28, 4. Dice así: Jehová Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre, miren lo que dice el texto, para que perpetuamente sea el rey de Israel. ¿Qué palabra está usándose aquí? Olam. Eternamente. ¿Quién está hablando aquí? Salomón. Dice, yo voy a ser eternamente rey, porque Judá escogió a un caudillo de la casa de Judá, la familia de mi padre, entre los hijos de mi padre se agradó a mí por ponerme rey sobre él. ¿Qué cosa está diciendo él? Yo seré rey, ¿qué cosa? Eterno. ¿Está diciendo eso o no? Eterno. Muy bien. Vamos a ver entonces qué dice el capítulo 29, versículo 27. Un capítulo después nada más. 29, 27. Dice así: el tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. ¿Qué, acaso no era eterno? Sí, era eterno mientras vivió. ¿Entienden a qué se refiere eterno entonces la Biblia? Cuando dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, está hablando de las consecuencias eternas.